Buenos días, tardes, noches. Mientras sigo trabajando en la serie sobre la historia del universo, de la vida y del ser humano, he decidido ir subiendo vídeos más cortos y simples que principalmente consistirán en críticas razonadas a argumentos que me vaya encontrando en otros vídeos y que crea que puedan ser de vuestro interés. En mi último vídeo, por ejemplo, hice una crítica al canal de Ángel Rodríguez, un cristiano que pretende convencer a la gente de que la Biblia es un libro científico. Pero esta vez nos toca criticar a un ateo, porque como sabéis, en este canal criticamos los malos argumentos vengan de donde vengan. Y por desgracia está bastante claro que vienen de todas partes. Concretamente, voy a criticar un pésimo intento de refutación de la primera vía tomista por parte de Mauricio Schwartz, un periodista y divulgador ateo que se autodefine como cientificista, por lo menos según la definición de cientificismo que podéis ver en pantalla, y que defiende que la filosofía académica y profesional es una pérdida de tiempo que no aporta nada y que debería desaparecer como disciplina. Yo creo que la filosofía académica no debería existir. Es una pérdida de tiempo a estas alturas y desde hace un tiempo. Su canal de YouTube se llama El Rey va desnudo y, según la Wikipedia, es un canal dedicado al pensamiento crítico. Pues bien, veamos qué es lo que responde Mauricio cuando le piden que refute el argumento del primer motor. Y Yamil Villarroel me dice cómo rebatir el argumento del primer motor, el de Santo Tomás de Aquino. Y la respuesta es muy fácil. El problema es que el argumento del primer motor se divide en una afirmación y luego en su negación. Mira, dice, nada puede existir sin causa. Excepto Dios, que puede existir sin causa y es la primera causa, es el primer motor del universo. Uno de los dos tiene que ser la realidad, no puedes asumir los dos como realidad. Bien, solo en este breve fragmento que habéis visto hay tantas cosas que están mal que es difícil saber por dónde empezar. De entrada, es totalmente falso que la primera vía tomista diga que nada puede existir sin causa. Esa afirmación no se hace en ningún momento, así que empezamos muy mal. Estamos ante una falacia del hombre de paja muy evidente. Si leemos el artículo 3 de la cuestión segunda de la Suma Teológica, donde se encuentran las famosas 5 vías, y leemos concretamente la primera vía, que es la del primer motor, como podéis ver en pantalla, en ninguna parte dice Santo Tomás que nada puede existir sin causa, ni que todo tenga una causa. ¿Se refiere quizás Mauricio a esta otra idea de que todo lo que se mueve es movido por otro? Bueno, pues si realmente ha leído el texto y se refiere a eso, tendría que leerlo con más cuidado. Porque todo lo que se mueve es movido por otro, ciertamente no quiere decir que todo sea movido por otro. Y por lo tanto, la conclusión de que hay un primer motor inmóvil no se contradice con ese principio. El principio dice que todo lo que se mueve es movido por otro. Y si la conclusión es que hay un primer motor inmóvil, pues es obvio que no se le aplica el principio, porque no es algo que se mueva. Parece que Mauricio ni siquiera se ha tomado la molestia de leer lo que dice la primera vía tomista. Y eso que está leyendo de un papel la pregunta que le han hecho. Así que, en principio, creo que no es una pregunta que le haya pillado desprevenido en medio de un directo o algo así. Podría, por lo menos, haber ido a consultar qué es lo que dice el argumento del primer motor. Y en todo caso, si la pregunta le pilló desprevenido y no tenía claro qué es lo que dice el argumento del primer motor, lo mejor era decir, mira, lo siento, pero ahora mismo no sé qué es lo que dice exactamente ese argumento. Pero lejos de ello, Mauricio dice que la respuesta es muy fácil. Y la respuesta es muy fácil. Claro, es muy fácil cuando en lugar de leer lo que realmente dice el argumento, te limitas a inventártelo para después refutar lo que tú mismo te has inventado. Y honestamente, me parece muy ridículo e incluso arrogante asumir, como lo hace Mauricio, que Santo Tomás estaba diciendo algo tan sumamente estúpido como lo que él le está atribuyendo. Es decir, Mauricio
Mauricio piensa que Santo Tomás básicamente dijo que nada puede existir sin una causa y que después dijo que Dios sí que existe sin una causa y que Santo Tomás era tan tonto que no se dio cuenta de que lo segundo contradecía lo primero. De tal manera que Mauricio tiene que venir a explicar la obviedad de que las dos cosas no pueden ser verdad a la vez. Uno de los dos tiene que ser la realidad, no puedes asumir los dos como realidad. Por cierto, ya que Mauricio cae en una falacia del hombre de paja tan descarada, creo que es pertinente mostrar un fragmento de otro vídeo suyo en el que él habla sobre este tipo de falacia. Es lo que en filosofía se llama un hombre de paja. Es decir, el hombre de paja, lo que en lógica, se llama un hombre de paja. Es una falacia argumental. Se argumenta en contra no de lo que dijo el otro, sino de lo que tú te vas inventando, sustituyendo sus afirmaciones por tus exageraciones para denigrarlo. Y Mauricio también nos dice de qué tipo de personas cabe esperar esta falacia del hombre de paja. Es una falacia argumental, pero la oímos con enorme frecuencia entre la gente deshonesta. La falacia del hombre de paja la vemos con enorme frecuencia entre la gente deshonesta. Pero obviamente Mauricio no se está refiriendo a sí mismo ni a su pésimo intento de refutar a Santo Tomás. Este comentario sobre la falacia del hombre de paja lo hizo, como he dicho, en un vídeo en el que habla sobre el cientificismo y en el que parece estar criticando, sin nombrarlo directamente, el vídeo de Enric de Adictos a la Filosofía llamado Contra el Cientificismo. Digo que parece estar criticando ese vídeo porque, aunque no lo dice de manera expresa, se refiere a un vídeo sobre el cientificismo con un montón de visualizaciones. Y después reproduce textualmente las palabras de Enric en ese mismo vídeo. Es una falacia argumental, pero la oímos con enorme frecuencia entre la gente deshonesta. Pues nadie más deshonesto que muchos filósofos, por supuesto, que nos dicen, y hay un video que tiene un montón de visualizaciones, que nos dice que el cientificismo es la visión de que solo la ciencia nos da conocimiento real o conocimiento fiable o conocimiento objetivo. Entiendo por cientificismo la visión de que solo la ciencia nos da conocimiento real o conocimiento fiable o conocimiento objetivo. Que no hay forma racional y objetiva de investigación fuera del método científico. Que no hay forma racional y objetiva de investigación fuera del método científico. El caso es que Mauricio está acusando a Enric de caer en la falacia del hombre de paja, porque según Mauricio no hay nadie que él conozca que esté diciendo lo que dice Enric al describir el cientificismo. La visión de que solo la ciencia nos da conocimiento real o conocimiento fiable o conocimiento objetivo. Yo no conozco a nadie que diga tal barbaridad. Este hombre de paja ya resulta enormemente problemático. Lo gracioso es que Enric claramente no está cayendo en una falacia del hombre de paja, porque como el propio Mauricio admite, Enric en su vídeo cita textualmente como mínimo a 2 personas relevantes que han sostenido la postura cientificista que él está criticando. Algunos ejemplos de esta actitud. Peter Atkins en su obra On Being. El método científico es el único medio para descubrir la naturaleza de la realidad. O Alex Rosenberg en The Atheist's Guide to Reality. Los métodos de la ciencia son los únicos caminos fiables para asegurar conocimiento acerca de cualquier cosa. Como vemos, lo que dice Rosenberg equivale a lo que Enric se propone criticar. Decir que los métodos de la ciencia son los únicos caminos fiables para asegurar conocimiento acerca de cualquier cosa implica decir que solo la ciencia nos da conocimiento fiable. En otras palabras, implica decir lo que, según Mauricio, nadie estaría diciendo, o por lo menos nadie que él conozca. Y por otro lado, Enric también cita al químico Peter Atkins. En este caso, Mauricio argumenta que lo que está diciendo Atkins no es lo mismo que decía Enric inicialmente. Porque según Mauricio, descubrir la naturaleza de la realidad es distinto a tener conocimiento fiable u objetivo. El método científico es el único medio para descubrir la naturaleza de la realidad. Esto lo dijo un físico, Peter Atkins. ¿Pero qué tiene que ver descubrir la naturaleza de la realidad
con tener conocimiento fiable o conocimiento objetivo. Pero bueno, sin entrar en si realmente son dos cosas distintas o si vienen a ser lo mismo, simplemente diré que en cualquier caso sigue sin tratarse de una falacia del hombre de paja, porque los argumentos que da Enric a lo largo de su vídeo también son válidos contra esta afirmación de Peter Atkins. Es decir, Enric en cualquier caso negaría que el método científico sea el único medio para descubrir la naturaleza de la realidad, y los argumentos que da en el vídeo pueden usarse contra esta afirmación. La cuestión es que Enric, como mínimo, está presentando citas textuales que reflejan la postura contra la cual él va a argumentar. Y pese a ello, Mauricio insiste en acusarle de falta de rigor intelectual. Esto es muy poco riguroso. Y en este caso no tienes ningún rigor intelectual. Y lo acusa de caer en una falacia argumental que oímos frecuentemente entre la gente deshonesta. Pues bien, lo irónico es que el que claramente, de manera innegable, ha caído en una falacia del hombre de paja es el propio Mauricio en su intento de refutar la primera vía. Le ha atribuido a Santo Tomás, y concretamente a su argumento del primer motor, algo que Santo Tomás clarísimamente no ha dicho, y posteriormente refuta lo que él mismo se ha inventado. Bien, veamos qué más dice Mauricio sobre el argumento del primer motor. Si todo tiene que tener una causa, Dios tiene que tener una causa. Sí, efectivamente, si asumiéramos la premisa de que todo tiene que tener una causa, esa premisa que Mauricio se ha inventado y que no tiene nada que ver con lo que decía Santo Tomás, entonces Dios tendría que tener una causa. Si todo tiene que tener una causa, Dios tiene que tener una causa. Entonces, tienes a Dios que ha sido creado por Dios subíndice 2, pero Dios subíndice 2 fue creado por Dios subíndice 3, que a su vez fue creado por Dios subíndice 4, y así hasta el infinito. Claro, si todo tuviera que tener una causa y además rechazamos que sea posible que algo sea causa de sí mismo, entonces ello implicaría aceptar que tiene que haber una serie causal infinita. Pero precisamente lo que hacen muchos tomistas es rechazar que sean posibles las series causales infinitas mediante ciertos argumentos lógicos, concluyendo que por lo tanto tiene que haber una primera causa. En este punto sí que tengo que decir que la manera en la que Santo Tomás rechaza las series causales infinitas, por lo menos en las 5 vías, a mí no me parece especialmente convincente, aunque sí que hay muchos filósofos que posteriormente han intentado explicar por qué motivo aceptar una serie causal infinita podría implicar contradicciones lógicas y que, por lo tanto, si asumimos como verdadero el principio de no contradicción, cosa que todos deberíamos asumir para empezar a pensar, entonces, según esos filósofos, deberíamos rechazar la posibilidad de series causales infinitas. Y no estoy diciendo que estos argumentos contra las series causales infinitas sean válidos. Aquí solo estoy diciendo que existen, y que por eso hay filósofos tomistas que dicen estar racionalmente justificados a creer que hay una primera causa. Y es entonces, después de haber deducido que tiene que haber una primera causa, cuando mediante otros argumentos se van deduciendo distintos atributos de esa primera causa, hasta concluir que la primera causa debe tener las propiedades de aquello que llamamos Dios. Y por supuesto, cuando se lee la Suma Teológica y cuando se leen los argumentos de los tomistas actuales, hay muchos puntos criticables. Pero eso no justifica la parodia que Mauricio está haciendo de la argumentación de los tomistas. Los tomistas no dicen, todo tiene una causa, pero bueno, Dios no, porque a mí me da la gana. Pero no, me dices, no, es que hay algo que sí puede existir sin causa, y es Dios. Como mira, pues entonces podría ser también el universo. Si algo puede existir sin causa, es el universo. Si algo puede surgir de la nada, tú dices que es Dios, yo digo que es el universo. Pero el problema es que yo puedo demostrar que el universo existe y tú no puedes demostrar que tu Dios existe. Entonces, es otro subterfugio filosófico, pero además está refutado hace muchísimo tiempo. Y evidentemente esta objeción consistente en decir que aquello que no tiene causa podría ser el propio universo, es una objeción que ya han oído muchísimas veces y contra la cual ya han argumentado los tomistas. De hecho, el propio Santo Tomás en la primera vía ya deja claro por qué para el tomismo el universo no podría ser el primer motor. El argumento dice que todo lo que se mueve es movido por otro, y el universo se mueve. En el universo hay cambio, en el sentido aristotélico. Hay una transición de la potencia al acto. Por lo tanto, el universo no es el primer motor.
o por lo menos no si aceptamos la premisa de que todo lo que se mueve es movido por otro. Entonces, en el tomismo, aquello que no es movido por otro es algo que no se mueve, es algo que no pasa de la potencia al acto, porque es acto puro. Y ese es Dios en el tomismo, del cual posteriormente pueden inferirse otros atributos. Y además, el tomismo tendría otro argumento adicional para decir que el universo no es el acto puro o no es el primer motor. Un argumento adicional que encontramos en la cuestión 11 de la Suma Teológica, sobre la unidad de Dios, y también en la cuestión tercera, sobre la simplicidad de Dios. El tomismo defiende que Dios es una única entidad absolutamente simple. El universo no es una única entidad absolutamente simple. El universo son muchas cosas. Por lo tanto, el universo no es el acto puro. Honestamente, me cuesta entender cómo alguien puede hacer un comentario tan arrogante respecto a algo que no se ha molestado ni siquiera en leer. Porque para decir lo que ha dicho aquí Mauricio Schwartz respecto a los argumentos tomistas, o bien hay que no haberlos leído, o bien hay que haberlos leído y tener una pésima comprensión lectora. Y bueno, si no le interesan esos argumentos, porque no le interesa la filosofía en general, que responda que no le interesan y ya está. Pero que no se invente un hombre de paja tan ridículo como el que se ha inventado. En todo caso, y ya para concluir, tengo que decir que la filosofía no es el único ámbito en el que Mauricio Schwartz pretende refutar a los teístas de manera muy poco rigurosa. Al parecer le sucede algo similar en el ámbito de las ciencias bíblicas. Como puede verse en el directo que hicieron Gio Uribe y Dragonart 666, en el que respondían a muchos de los errores e inexactitudes en los que incurría Mauricio Schwartz al hablar sobre los evangelios. Pues bien, para concluir diré que no hagáis lo que ha hecho aquí Mauricio Schwartz. Y no lo estoy diciendo porque argumentar como lo está haciendo él aquí deje en mal lugar al ateísmo o algo parecido. A mí me da igual cómo quede el ateísmo. No hay ningún club de ateos en el que tengamos que ayudarnos los unos a los otros. Pero lo que sí que importa es la verdad. Y argumentando como lo ha hecho Mauricio Schwartz aquí, difícilmente vamos a alcanzarla. Así que no caigáis en la falacia del hombre de paja. Porque, como bien dice nuestro amigo Mauricio, es una falacia argumental, pero la oímos con enorme frecuencia entre la gente deshonesta.